Hey, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Alfred y ¿saben dónde nos encontramos? Nos encontramos de nuevo en mi provincia, en la provincia de Cartago. ¿Cómo no? A vivirlo y a gozarlo. Lo que está detrás mío son las famosas ruinas. ¿Y por qué ruinas entre comillas? Porque en realidad esto es un templo inconcluso, es decir, un templo que nunca se terminó. Y tiene el nombre de Santiago Apóstol. La fiesta de Santiago Apóstol está muy próxima, nos encontramos en la novena. Y Santiago Apóstol tiene un rol muy importante en Cartago, pues es el santo patrono de la diócesis, entonces hay que celebrarlo con todo. Así que tenemos dos misiones prácticamente para este vlog: conocer un poco más acerca de las ruinas de Cartago y conocer un poquito más de Santiago Apóstol. Así que vamos. Bienvenidos al templo inconcluso de la parroquia Santiago Apóstol, conocido popularmente como Las Ruinas. Este majestuoso edificio, que alguna vez se presumió sería el más grande, imponente y bello de Costa Rica, fue dedicado a Santiago Apóstol, quien se convertiría en el primer patrono de nuestro país. A lo largo de la historia, en este mismo terreno se erigieron diversas edificaciones en honor al apóstol, comenzando alrededor del año 1575 con un modesto templo de madera y techo de paja. Sin embargo, los elementos no fueron muy amables y el templo sucumbió ante el tiempo y los desastres naturales, iniciando un ciclo de construcción y destrucción y reconstrucción que se repetiría por siglos. El primer templo fue reconstruido en 1608, nuevamente con materiales sencillos, pero aún así en pocos años volvió a deteriorarse. En 1656, bajo la dirección del padre Alonso de Sandoval, se erigió una nueva estructura, concluida en 1662. Esta construcción, probablemente de adobe y mampostería, albergaba un interior de estilo mudéjar. Entre el año 1681 y 1693, la iglesia fue transformada radicalmente, considerándose como una tercera edificación que permaneció en pie hasta 1841, cuando el devastador terremoto de San Antolín la destruyó. Sin embargo, su reconstrucción no comenzó sino hasta el 1862. En 1870 se tomó la decisión de construir un coloso neoclásico de piedra, diseñado por el arquitecto alemán Francisco Kurze. Con la colaboración de artesanos locales e italianos, se inició una obra destinada a resistir el tiempo. Pero el destino tenía otros planes. Conflictos entre la iglesia y el Estado, junto con dificultades económicas, ralentizaron las obras, que fueron interrumpidas en varias ocasiones. No fue sino hasta 1904, bajo la dirección de Monseñor Juan Gaspar Storck Werth, que se reanudaron los trabajos. Pero en 1910, dos devastadores terremotos conocidos como el Tablazo y Santa Mónica sacudieron Cartago. Dejaron la estructura muy inestable y debido a esto se detiene su construcción, y esta vez para siempre. El vicario de la parroquia, el presbítero Rafael Otón Castro Jiménez, no respondió a la petición municipal de dar su permiso para dinamitarla, como sí se hizo con muchas edificaciones donde en algunos no hubiese sido necesario y se pudieron haber restaurado. El terremoto de Santa Mónica fue particularmente devastador, destruyendo gran parte de la ciudad y dejando un aproximado de 700 muertos registrados. Muchas víctimas se enterraron rápidamente para evitar alguna peste, y esto provocó que no se contabilizaran. Frank O. Carpenter describió a Cartago como la Pompeya de Centroamérica, en una crónica periodística del Times Dispatch, reflejando la magnitud de la tragedia. Después del terremoto, este edificio quedó totalmente en abandono, y la naturaleza comenzó a adueñarse de la estructura. Ahí la gente comenzó a llamar a este lugar con el nombre que conocemos actualmente, Las Ruinas. Más adelante, se le daría un mantenimiento a su interior para convertirlo en un parque, aunque hubo intentos posteriores para completar la iglesia, como en 1950 por Monseñor Sanabria, pero hubo una férrea oposición de ciertos sectores cartagineses y de poder político. El país estaba polarizado. Tras los días difíciles del conflicto armado del 48, todavía vivían sobrevivientes de la catástrofe de 1910, y probablemente para ellos era traumática la idea de que se reconstruyera este templo. Cabe destacar el lugar estratégico de la trama urbana que tiene esta edificación. Junto con la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, lideran el poder civil, y la antigua iglesia parroquial de Santiago representa el poder religioso. Otro dato interesante es que en la época colonial, hasta la apertura del cementerio en 1813, dentro del templo se sepultaban a los miembros de las familias de la élite cartaginesa y aledaños a los demás miembros del conjunto social. Los cuerpos de esa élite se sepultaban con hábitos de la orden franciscana,
porque las prendas que utilizaba ese grupo eran de gran riqueza y se heredaban, como aparece documentado en varios testamentos. Finalmente, en 1982, las ruinas fueron declaradas Patrimonio Cultural de Costa Rica y en 1991 se cerraron al público por su peligrosidad. A finales del 2003 y hasta el 2008 se realizaron trabajos de reforzamiento para permitir su reapertura. Y hoy estas ruinas o templo inconcluso, llámese como se le quiera llamar, se mantienen como un testimonio silente de la historia trágica y resiliente de la muy noble y leal ciudad de Cartago. Bueno, en todo esto también hay una agradable sorpresa y es ver lo bello que mantienen el jardín en el interior de las ruinas y cómo también esto se convierte en un punto de encuentro para muchos cartagineses que vienen aquí a pasar las tardes o el día o los fines de semana, porque recuerden que el interior de las ruinas se abre de lunes a lunes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por si quieren venir a conocerlo, a darse una vuelta, a pasear a los chiquitos, a pasear al perro, a pasear a los abuelos, a los hermanos, a los primos, a la suegra, porque de verdad vale la pena venir aquí, empaparse un poquito del significado histórico que tiene esto para la provincia y también como disfrutar de un pedacito de pulmón dentro de toda esta área de concreto que nos rodea en la ciudad. Entonces, bienvenidos, que de verdad se aprovecha y ojalá de alguna manera haya misa todos los domingos aquí dentro de las ruinas, ¿se imaginan? Santiago era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano mayor de Juan el Evangelista. Nacido en una familia de pescadores en la región de Galilea, Santiago creció en un entorno sencillo y trabajador. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo. Santiago dejó todo para seguir a Cristo, mostrando una disposición inmediata y total al llamado divino. Desde el principio, Jesús reconoció en Santiago y su hermano Juan un fervor especial, llamándolos Boanerges, que significa hijos del trueno. Como se menciona en Marcos, este apodo refleja su carácter impetuoso y ardiente, algo que vemos en Lucas, cuando ambos hermanos, al ver que una aldea samaritana no recibía a Jesús, sugirieron hacer descender fuego del cielo para destruirla. Jesús, en su infinita paciencia, les enseñó una valiosa lección sobre la misericordia y la paciencia, una enseñanza crucial en el proceso de transformación espiritual de Santiago. Santiago, junto a Pedro y Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, formando parte de su círculo íntimo. Presenció algunos de los momentos más significativos del misterio de Cristo. En Mateo, Marcos y Lucas, Santiago fue testigo de la transfiguración en el monte Tabor, donde Jesús reveló su gloria divina ante sus ojos. También estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, como se relata en Marcos y Lucas, un evento que confirmó la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Finalmente, en el huerto de Getsemaní, descrito en Mateo, Marcos y Lucas, Santiago compartió la angustia de Jesús antes de su arresto, un momento de profunda conexión espiritual que fortaleció su fe y lo preparó para los desafíos venideros. Santiago, con un carácter impetuoso, fue también protagonista de un episodio notable en Marcos. Junto con su hermano Juan, pidió a Jesús un lugar de honor en su reino, buscando sentarse a su derecha e izquierda. Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarle sobre la verdadera naturaleza del liderazgo en el reino de Dios, donde el mayor debe ser servidor de todos, un principio que Santiago finalmente abrazaría con su vida. El compromiso de Santiago con Cristo lo llevó a ser el primer apóstol en sufrir el martirio, según Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes Agripa I, en un intento por ganar el favor de los líderes judíos, ordenó su ejecución en el año 44 después de Cristo. La tradición cristiana cuenta que después de su muerte, los restos de Santiago fueron trasladados milagrosamente a Galicia, en el noreste de España. Su tumba fue descubierta en el siglo IX, en lo que se conoce hoy como Santiago de Compostela. Este lugar fue reconocido oficialmente por la Iglesia cuando el Papa León XIII, a través de la bula Deus Omnipotens, confirmó la autenticidad de los restos de Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio, que reposan en Compostela.
Esta bula papal reafirmó la importancia de Santiago en la fe cristiana y consolidó su estatus como uno de los principales destinos de peregrinación del mundo. La ruta que conduce a la tumba de Santiago, conocida como el Camino de Santiago, es una de las peregrinaciones cristianas más importantes del mundo. Este camino, que tiene varios puntos de partida en toda Europa, atraviesa paisajes diversos y culmina en la Catedral de Santiago de Compostela. A lo largo de los siglos, millones de peregrinos han recorrido estas rutas, movidos por la fe, la búsqueda de respuestas espirituales o el deseo de encontrarse a sí mismos en el silencio del camino. Para muchos, el Camino de Santiago no es solo un reflejo o un viaje físico, sino también un recorrido interior, una oportunidad para la reflexión y la renovación espiritual. Santiago el Mayor no solo es un pilar en la historia del cristianismo en Europa, sino también un faro espiritual para toda Hispanoamérica. Su vida y su misión continúan resonando en el corazón de millones de fieles, recordándonos que la evangelización no es solo un acto de fe, sino también un compromiso profundo con la transformación de las vidas y las sociedades en las que se siembra el mensaje del evangelio. Bueno, ha terminado la misa. ¿Qué misa? ¿Qué te ha parecido, Monse? Me encantó, muy lindo. Yo creo que conocer de Santiago Apóstol, porque uno conoce poco de él, ¿verdad? Es muy enriquecedor y Monseñor habló muy chiva, cosas muy lindas de él. Fue muy chiva conocer. Y también se cumple un sueño de muy chico de vivir una misa en las ruinas, ¿saben? Eso es un hito, es algo maravilloso. Es algo maravilloso lo que nos acaba de suceder y gracias a Dios topamos con la bendición de que esto pasara. Esto que están viendo aquí es un mojón. ¿Qué es un mojón? Es prácticamente una señal en el camino, por así decirlo, que nos indica la distancia que falta para llegar a nuestro destino. Este tipo de mojones son común del Camino de Santiago de Compostela. Son los mojones que prácticamente ve cada peregrino y le indica cuánto falta para llegar a la Basílica de Santiago, para llegar al destino final de la peregrinación. En el 2022, el gobierno de Galicia le dona a Cartago un mojón, indicando que hay una distancia de 8,000 kilómetros de Cartago a Santiago de Compostela. ¿No? ¿Qué les parece? Un muy buen dato. Y este está ubicado al costado norte de las ruinas. Y además de esto, Costa Rica se une a la lista de países de Latinoamérica que tienen un mojón en alguna de sus ciudades. Bueno, y hemos llegado al final de este video. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, comenta y comparte. Gracias por ver este video, gracias por llegar hasta acá. Yo soy Alfred y pues nos vemos en la próxima. Recuerda que eres lo máximo. You can ride out every wave like an alibi.